Entonces, ¿qué tal si en esta noche invitamos a nuestro queridísimo amigo Alex Chan? Con un fuerte aplauso. Yo conocí a Alex hace muchísimos años. De hecho, cuando yo estaba muy adolescente, Alex ya era una figura pública en Latinoamérica. Siempre soñé con hacer este tipo de conversatorios con Alex. La idea de esto, Alex, es hacer algo más relajado, más tranquilos, ya menos tensión acá y poder charlar con la gente que nos pregunta, que lo conozcan más a usted. Esa es una de las ideas que tenemos con estos conversatorios, que la gente pueda conocer al predicador, al conferencista como persona, como lo que es, con sus luchas, con sus dificultades, con sus alegrías, con todo esto. Entonces, gracias primero que todo por esa predicación tan interesante y tal, que nos lleva a pensar tanto en una espiritualidad más profunda, más a la raíz, más al secreto. Una primera pregunta que queremos hacerle. Acuérdense, pueden preguntar numeral soy reacción y al celular 316-5533 pueden enviar sus mensajes de texto. ¿Cómo ve la juventud en Latinoamérica? Una cosa buena que ve de ellos y una crítica de esa generación de nosotros. Algo bueno, porque usted es un hombre que viaja por todo lado. Queremos escuchar qué ve en Latinoamérica, algo general, en la juventud, algo bueno que usted dice, esto es algo que tenemos que rescatar, pero también algo que es una crítica para nosotros, que nos lleva a pensar en eso. Bueno, creo que cuando uno compara las generaciones, esta debe ser la generación mejor preparada que cualquier otra generación en el pasado, ¿no? Solamente pensando en los años de estudio que un joven en promedio tiene hoy día, comparado pues con lo que tenían los jóvenes en el pasado, y eso creo que le da un gran potencial. Se calcula hoy que de promedio, ¿no? Mínimo un joven invierte entre unos 16, 17 años en educación, ¿no? Pero a la vez también es una generación que vive con mucha frustración, porque a pesar de ser la generación mejor preparada, no está en los espacios donde se toman las grandes decisiones, ¿no? Y eso es contradictorio. Las personas que tienen menos preparación son las que están tomando las decisiones que finalmente los afectan. Sí. ¿No? Entonces es como una especie de paradoja en que viven los jóvenes. Desesperanza, ¿no? Sí, un poco, porque claro, tenemos la preparación, tenemos la capacidad, pero no estamos en los ámbitos donde se toman las decisiones importantes para Colombia hoy, ¿no? ¿Y la crítica a nuestra generación cuál sería? Bueno, creo que tal vez una de las cosas que ya a esta altura de mi vida, cuando tenía pues 30 o 20, pues era parte de la generación que quería construir el futuro. Ahora ya, ¿no? Ya pasando los 50, creo que mi rol básicamente es ayudarle a las nuevas generaciones a no olvidar aquellas cosas que son esenciales y que no debemos sacrificar. Y por ejemplo, la espiritualidad, ¿no? Que yo siento que el gran problema de la juventud hoy es que es una espiritualidad hecha para la vida pública. Al joven le encanta la vida pública. Nos gustan mucho los espectáculos, todo lo que implica, las luces, todo lo que implica la vida pantallas pública y que tiene su lugar, por favor. Pero el gran problema es si mi expresión pública de fe como esta no va respaldada o acompañada con una devoción privada personal. O sea, si mi adoración pública como joven no va acompañada, no con una devoción privada y personal, tarde o temprano me voy a convertir en un hipócrita. Eso creo que era la gran propuesta de Jesús ahí. No tanto que no tengamos estas manifestaciones públicas,
pero que la manifestación pública de nuestra fe sea la extensión, la prolongación, la continuidad de mi espiritualidad privada. Entonces ahí y solo ahí la espiritualidad pública tiene capacidad de impacto social. Una de las preguntas que seguramente le han hecho por todo lado es ¿cómo y hace cuánto se convirtió al Señor? ¿Es cristiano desde cuna o conoció al Señor en su adolescencia? ¿Cómo fue ese proceso? Ok, yo soy la primera generación en mi familia de cristianos. A mis hijos vendrían a ser la segunda generación. Yo empecé la vida cristiana casi al inicio de mi vida universitaria. Vamos hablando de 17 años más o menos. Y bueno, todo el tránsito por la universidad, pues ya lo viví siendo cristiano y tratando de vivirla en la universidad como un campo de misión y tratando de vivir mi fe lo más comprometidamente posible que pude, ¿no? ¿Cree que es más, puede ser una pregunta sin sentido, pero cree que era más fácil para la generación de usted seguir al Señor que para nuestra generación? Viendo a mis hijos, yo creo que es mucho más difícil para esta generación. Para mi generación era sencillo, o era cristiano o me volvía guerrillero o terrorista, o sea, no. En el Perú de los 80, donde yo viví mi juventud, mi vida universitaria, también fue el surgimiento de los movimientos subversivos de Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru. O sea, era el inicio, ¿no es cierto?, de todo el fermento revolucionario. Y en ese tiempo, ser joven, ser estudiante universitario, sobre todo en mi campo, que era estudiar sociología encima, pues, o sea, o eras guerrillero o eras insensible a la realidad social de injusticia, pobreza y explotación en la que vivías. Así que cuando el cristianismo aparece, pues fue mi salvación para no volverme un guerrillero. O sea, no. Entonces, eran básicamente dos opciones, no había más. Aquí están preguntando una repregunta, es más detalles de cómo se convirtió al Señor, cómo llegó a una iglesia, cómo llegó a conocer a Cristo, quién le habló. Ok, bueno, hoy puedo de repente sistematizar mejor lo que era un sentimiento, pero yo creo que son tres cosas que me llevaron a mí a buscar a Dios. La primera, le tenía un pánico a la muerte. No tanto a mi muerte como a la muerte de las personas que amaba. Entonces, en segundo lugar, necesitaba urgentemente encontrar una razón para vivir y una razón para morir. Y en tercer lugar, necesitaba un poder interior para cambiar. Yo sabía que había muchas cosas que estaba haciendo que estaban mal. Me proponía cambiar, duraba cierto tiempo y luego volvía a hacerlo y hasta peor. Y creo que es en ese contexto de los 16, 17 años en que paralelamente a eso viví una crisis familiar muy fuerte. Mis padres se divorciaron y una de mis hermanas en ese contexto pues fue la primera en hacerse cristiana, y yo era, pues, cuando ella se hizo cristiana yo tenía 13, 14 años y pues, el cristianismo me parecía la cosa más absurda, ridícula, tonta como opción de vida en ese tiempo. Pero cuando ya terminé la secundaria y comencé a tomar mis propias decisiones, pues la fe de mi hermana y el hecho de haber tenido paciencia finalmente fue el recurso al cual yo apelé para responder a esas cosas que ahora encontré en Cristo. En Cristo, ¿no? Ahora enfrento la muerte con esperanza. Tengo temor todavía, pero al menos la enfrento con esperanza. En él encontré un poder que me ayudó a transformar mi vida. Todavía hay muchas cosas que necesito que sigan siendo cambiadas, y en Cristo encontré una razón para vivir y una razón para morir, ¿no? Entonces, eso fue básicamente el contexto de mi conversión. ¿En Lima? ¿O en qué parte de Lima, Perú? en Lima. ¿En qué universidad estudió en Lima? Estudié en la Pontificia Universidad Católica del Perú, ¿no? Creo que es más o menos la Javeriana aquí. Alguien aquí preguntando ya de la predicación como tal, dice: conociendo casos de personas que son muy consagradas en su intimidad,
pero que también son conocidas por su poco impacto en lo público. ¿Cómo llegar a ese equilibrio entre el secreto y lo público? Creo que es cierto, ¿no? O sea, se pueden vivir estos divorcios, ¿no? Pero parece que aunque los dos extremos son peligrosos, creo que es muy difícil, o sea, realmente cultivar una vida de intimidad profunda, seria, con Dios, y que producto de esa relación no quieras comprometerte, ¿no? Yo recuerdo cuando hacía mi devocional en las mañanas, en el tiempo que era estudiante universitario, producto de mi vida devocional, yo recuerdo que iba a la universidad y siempre le pedía a Dios tres cosas, ¿no? Y eso fue una constante en mi juventud. Le pedía: Señor, ayúdame este día a vivir con integridad. Ayúdame, Señor, a tener la oportunidad de hacer el bien a alguien. Y ayúdame, Señor, a tener la valentía de compartir mi fe con algún compañero. Eran los tres pensamientos que me obsesionaban. Y cada mañana que subía mi motocicleta y entraba a la universidad, Con el pelo largo. no tan largo, ¿no? Yo me sentía como un misionero de Dios en la universidad, ¿no? Entonces, y todo eso yo siento que se nutría fuertemente en mi vida devocional, ¿no? Entonces, que no era algo que tenía que hacer, era una necesidad más que todo, porque era imposible sobrevivir en la universidad tan politizada de los 80 y no aferrarte a tu fe como casi la única esperanza, ¿no? Aunque es posible, sí, este divorcio entre lo privado y lo público, ¿no? Alguien dice, otra pregunta es, ¿por qué uno ora en lo secreto pero no se cambia en lo público? ¿Por qué, sí, ora en lo secreto pero no pasa nada afuera? ¿Por qué hay esa desconexión en nuestra vida? De muchos, uno ve en su propia vida que ora y le dice: Señor, yo quiero, pero cuando ya sale a la realidad como que no pasa. Bueno, tal vez yo me pondría a evaluar primero qué es lo que pasa en lo secreto, ¿no? Por ejemplo, Jesús una vez está orando y una persona se acerca cuando Jesús termina de orar y le dice: Señor, enséñanos a orar. Dice, como Juan enseñó a sus discípulos. Y no es que este hombre no sabía orar, era un judío, sabía orar, le habían enseñado a orar desde pequeño, al menos todas las formalidades, todo el ritual, todas las formas externas, él lo sabía. Pero cuando le dice a Jesús: Jesús, enséñame a orar, yo creo que le está diciendo a Jesús: mira, Jesús, yo te he visto orar, y cuando tú oras hay algo que pasa que no pasa cuando yo oro. No sé qué será, ¿no? O sea, entonces no le está diciendo: Señor, enséñame que tengo que ponerme de rodilla delante de mi cama. No. Está diciendo: Señor, hay algo que pasa ahí cuando tú oras que no pasa cuando yo oro. Así estamos en lo secreto. Entonces tal vez la prédica no dio tiempo de cómo trabajar una vida devocional en profundidad, con autenticidad, ¿no? Pero creo que tiene que ver mucho tal vez con el hecho de no... Miren, a ver, para que veas el poder transformador de la oración, ¿no? Ustedes han visto a dos amigas que paran juntas las 24 horas del día, ¿no? Viven en el mismo barrio, van a la misma escuela, vienen a la misma iglesia. Ustedes se dan cuenta que esas dos amigas, en la medida que pasan juntas mucho tiempo, se comienzan a parecer una a otra, comienzan a peinarse igual, a vestirse igual, ¿no? Claro, hasta les comienza a gustar el mismo chico. Bueno, no sé si la amistad continuará, pero bueno. Pero eso es parte, o sea, cuando uno pasa tiempo con una persona, uno no se da cuenta, pero las cosas del otro se te pegan, ¿no? Me pasa cuando vengo a Colombia, estoy una semana y ya regreso a Lima y ya el tono de voz colombiano ya se me pega. No es consciente, pero es así. Lo mismo pasa con Dios.
cuando uno pasa tiempo con Dios, las cosas de Dios se te pegan. Y comienzas a llamar bueno lo que Dios llama bueno, y comienzas a llamar malo lo que Dios llama malo, y te comienza a gustar lo que a Dios le gusta, le comienza a disgustar lo que a Dios te disgusta. O sea, es imposible que no ocurra esa transformación. Tal vez no nos damos cuenta día a día, ¿no? Pero yo les hago una pregunta aquí, miren. A ver, ¿cuántos aquí antes de ser cristianos les parecía la cosa más loca del mundo venir a una iglesia y ponerse a cantar? A ver, ¿cuántos antes de ser cristianos les parecía la cosa más loca del mundo venir a la iglesia y ponerse a cantar? A ver, levanten la mano. ¿Hoy lo hacen o no? Porque ahora les gusta lo que a Dios le gusta, porque han pasado tiempo con Dios. Y ese proceso de transformación se tiene que dar de todas maneras, no siempre consciente, pero sea. Les recuerdo que para hacer las preguntas manden con el hashtag en Instagram, en Facebook o en Twitter, y también al mensaje de texto al celular. Esta es una forma más organizada de hacer este foro de preguntas. Alguien ahorita que usted dijo que cuando era joven se proponía a veces cambiar algo y lo lograba por un tiempo, pero después volvía a caer y lo hacía peor. Quedó como muy tocado con esa respuesta. ¿Cómo se podría evitar eso? ¿Qué consejo le da a los muchachos que sienten esa tiranía de yo trato, lucho y otra vez vuelvo y la embarro, otra vez vuelvo y hago lo que no debo hacer? ¿Qué hay que hacer para parar ese círculo? Creo que, por ejemplo, una de las cosas que a mí me ayudó es vivir la vida cristiana de una manera apasionada, ¿no? Porque lo que yo me di cuenta es que, por ejemplo, una de las luchas más grandes que tenía y tengo son todas las tentaciones en el campo sexual, ¿no? Sobre todo cuando era joven, o sea, cosa espeluznante. Una de las cosas que a mí me parecía increíble de llegar a ser cristiano era, o sea, ponerle fin a todo este desorden sexual de mi vida. Pero la sexualidad es una pasión, es un mundo que se mueve en el mundo de las pasiones. Y no vas, y lo que yo trataba de combatir el mundo de las pasiones con razones. Entonces tenía razones para no hacer esto, razón para no hacer aquello, razón para no. Pero una pasión se come viva 1000 razones. Entonces yo, antes de ser cristiano, trataba de enfrentar con razones pasiones. Pero cuando el Señor llegó a mi vida, realmente la vida cristiana llegó a ser la experiencia más apasionante de mi vida, ¿no? ¿Y cómo se combate una pasión? Con una contrapasión, con una pasión más poderosa, y es la pasión que vino de seguir a Jesucristo. Y entonces ese es el problema que muchas veces yo siento que los jóvenes hoy en día tienen. Sí, la vida cristiana es linda, la vida cristiana es bonita, venir a cantar, los amigos, el grupo, las canciones, pero es Jesucristo el Señor apasionado y apasionante. O sea, le seguimos con pasión. Es la pasión más poderosa de nuestra vida. Ese fue el secreto para mí. No necesito más razones, más prédica, más argumentación. O sea, lo que necesitaba era una pasión más poderosa. Y es la pasión que el Espíritu de Dios nos trae a nuestra vida cuando Jesucristo llega a nuestro corazón. Muy interesante. Hay una pregunta que nos dan hasta el nombre. Manuel Fernando Montoya dice: ¿de qué manera se puede extender el impacto de la iglesia fuera de los templos? Esta es la última pregunta. Mañana en la prédica. Continuará, esto continuará. Mañana. Esta es una pregunta que surge, o digamos que está muy relacionada con esta. ¿Por qué el cristianismo en países como Colombia y en países latinoamericanos está creciendo? ¿Por qué cree usted que, a pesar de que crecen las iglesias, Bogotá es una ciudad con 5 o más mega iglesias de más de 20.000, 30.000 personas, ¿por qué el impacto no se nota tanto en la sociedad afuera? Porque sí crece la iglesia, pero también sigue creciendo la corrupción, sigue creciendo
el robo, bueno, los desfalcos, todo eso. ¿Qué pasa? Bueno, lo primero que diría es que tampoco hay que tener un discurso tan desesperanzador, ¿no? Creo que hay señales de la presencia del reino de Dios, ¿no? Que por supuesto tienen que comunicarse al mundo, sí. Por ejemplo, ¿no? Yo siento dónde está el problema. En estos más de 20 años que vengo viniendo a Colombia, no es raro encontrar una iglesia donde, por ejemplo, el pastor es un ex paramilitar, su anciano es un coronel del ejército y su otro anciano es un ex guerrillero. O sea, eso no es raro. Quien ha visitado las iglesias, uno puede ver esto muy seguido, ¿no? Si ellos se hubieran encontrado en los campos de Colombia, se hubieran matado a tiros. Pero hoy se llaman hermanos. O sea, la iglesia en Colombia ha comenzado a vivir un proceso de reconciliación. No solamente a nivel político. Mira, ¿en qué otro lugar, a ver, lado a lado, se puede sentar un hermano que trabaja de obrero de la construcción y al lado sentarse con el hombre más rico de Armenia? Dime, ¿en qué lugar de Colombia esto es posible? Toda la sociedad está estratificada. Sus hijos no van a estudiar en el mismo colegio. Uno se va en bus, el otro se va en su Audi, ¿no? En el club tampoco se van a encontrar. En las calles menos. El único lugar donde algo así es posible es la iglesia, ¿no? Entonces, ¿en qué otro lugar un joven que sobrevive día a día vendiendo periódicos en la calle se puede sentar al lado de otro joven que estudia en una de las universidades top de Colombia? Solo en la iglesia. O sea, hemos comenzado ya a vivir un proceso de reconciliación donde los diferentes se encuentran. Sí, que debemos profundizarla, por supuesto. Pero el gran problema es que esta experiencia de reconciliación que hemos comenzado a vivir ya, para nosotros hablar de reconciliación no es teoría, no es futuro, es una realidad presente. Pero ahora tenemos el gran desafío de comunicar esa experiencia de reconciliación al mundo. Pero ¿qué es lo paradójico de los diálogos de Cuba, no? Para mí, que los únicos que tienen una experiencia de reconciliación real, que no es teoría, no están sentados a la mesa. No están sentados a la mesa, ¿no? Para todo lo que estaban sentados ahí en la mesa, la reconciliación es discurso, proyecto. Para nosotros es realidad, ¿no? Entonces, pero el gran desafío es que esta experiencia de reconciliación que hemos comenzado ya a vivir por muchos años, ahora tenemos que comunicarla al mundo. Y ese sigue siendo una gran tarea pendiente que tenemos, ¿no? Bueno, un aplauso para Alex. Muchas gracias, Alex. No. A ti, hermano. Muchas gracias.